hablamos de Álvaro Palazuelos. Si queréis conocer sus primeros pasos en el baloncesto, cómo debutaba en EVA con el conjunto de Paspiélagos o como el grupo Alega, ¿no? Daba ese caminar por lo que era la LEP Plata. Incluso llegaba a debutar en el LEP Oro, pues os dejamos una entrevista que tuvimos con él en el 2021 en la descripción. Pero a partir de ahora vamos a hablar de lo que sucedía que con 23 añitos recién cumplidos alzaba al cielo de Vicente Trueba esa Copa de Campeones de aquella LEP Plata, ¿no? Era abril del 22, un año después se despedía del conjunto cántabro. Con 5 temporadas, con casi 900 puntos en su favor y 150 partidos redondos, casi nada. Se rompía así un poquito, ¿no?, el nexo que había entre la región de Cantabria y nuestro amado Grupo Alega Cantabria. ¿Qué sucedía? ¿Qué decisión tomaba? Pues decidía irse de nuevo a tierras gallegas, como sucedía en formación, ¿no? Como pasaba en su época junior, pues volvía otra vez a irse a tierras gallegas, en este caso al Copo Orense, equipo de primera FEP, presentada junto a su compañero de generación, el vasco Unai Mendicote, pues una revolución completa en el plantel, que había pedido una temporada muy complicada 22-23. El COP venía de una temporada en la que salía Guillermo Arenas, dirigía durante unos partidos Iria Uxía, pero poquito a poquito se veía que la temporada se complicaba y el 1 de enero del 2023 fichaban a Félix Alonso, ¿no?, que se ponía al frente con el objetivo de la salvación. El entrenador leonés conseguía esa salvación en la temporada 22-23 y automáticamente renovaba para esta 23-24, que es cuando llega Alvarito Palazuelos. ¿Qué damos con Álvaro? Pues vive un sorprendente primer mes de competición excelente, donde se consiguen 4 victorias, donde el equipo en el mes de octubre se convierte en la gran revelación de la competición de primera FEP, y ganando incluso al grupo Alega Cantabria, y con ese 4-0 pues eran colíderes en esas alturas de la competición, pero el equipo se desinfló poquito a poquito por las lesiones y quizás la lógica del potencial del grupo, pues finalizaba en la posición 13ª. Temporada gris al final para los gallegos, que empezaban emocionados y donde Álvaro nunca encontró su lugar en la rotación. 11 minutos, 4 puntos de media, apenas un 33% en lanzamientos de 3 puntos. Amador, una experiencia dura, ¿no?, de aprendizaje para el bueno de Álvaro Palazuelos en Orense. Sí, bueno, un poco la salida de Alega e ir a jugar fuera, ¿no? Cuando estaba aquí en Alega, pues no dejas de estar en casa y siempre supone un poco menos de esfuerzo, ¿no? Pero sí, una temporada extraña en la que comenzó muy bien, tanto el equipo como él, empezó bastante bien, pero yo creo que un poco influenciado por la situación, ¿no? Fue una temporada que no fue muy buena en Orense, ¿no? Empezaron muy bien, pero enseguida empezaron problemas de lesiones, jugadores, malas rachas y, bueno, se ve un poco afectado. Bueno, es temporada complicada, la primera FEP es complicada siempre, que lo queremos recordar, y pues Álvaro pues vivió esa experiencia, ¿no? Esa experiencia negativa en esta situación, pero se recompuso, ¿cómo no? Porque en la temporada 2024-25, que es el curso pasado, bajó un pequeño escalón, se fue a la segunda FED para aterrizar en la comarca del Bajo Maestrazgo, ahí en la costa norte de Castellón. Madera Sorlí, Benicarlós, el proyecto que interesaba a Álvaro Palazuelos, dirigido por el oscense, por el jovencísimo Santi Cerdán al frente, que empiezan, pues eso, venciendo, ¿no?, la prestigiosa Liga Valenciana, y conseguían incluso clasificarse por 4ª temporada consecutiva, lo que era un éxito absoluto para los playoffs, ¿no? 7ª posición en este grupo este, ¿no?, con un balance de 12 victorias y 16 derrotas. ¿Qué sucedía? Que había una durísima eliminación en los cuartos de final ante la Cultural Deportiva Leonesa, terceros del grupo este, especialmente la imagen que dejaban en el primer cuarto del partido de la eliminatoria. Eso yo creo que les hizo un daño, yo creo que tremendo, porque pensaban competir más y eso les truncó un poco las ideas. Santi Cerdán terminaba saliendo, ¿no?, a la ICA Solna de la segunda división sueca, y se dejaba un halo gris de una temporada que apuntaba a grandes hitos y finalmente pues no acababa de manera colectiva. A él, a nivel personal, temporada redonda, instaurado en la élite total de esta segunda FEP, 13,8 puntos, top 10 de anotadores, alucínense, agárrense a sus asientos, 42,5
33,3% en tiros de 3. Yo me pongo en pie ante esto. Top 5 y junto a Fausto Ruesga, pues los auténticos buenas noticias, ¿no? Las auténticas noticias que hay que aplaudir en esto de Benicarló. Amador, temporada en Benicarló que a nivel colectivo no llegó a explotar todo lo que se imaginaba, pero a nivel individual demostró que es élite total en esta categoría. Sí, hombre, la de Plata es un gran jugador para la de Plata, independientemente de que haya estado en oro y que en un futuro pueda volver. Yo creo que, sobre todo en el tiro, ¿no? En el tiro ha vuelto a recuperar ese por encima del 40% que salvo el primer año en Plata en Alega, que estuvo un poco más bajo, siempre ha estado ahí en ese 40 o por encima, ¿no? Y ha conseguido un poco, pues volver un poco a ser un poco un jugador referente en la categoría, ¿no? Yo creo que cualquier equipo de Le Plata que tenga aspiraciones, Álvaro Palazuelos es un buen fichaje. Es un jugador muy, todos lo sabemos, es con un rol muy definido, pero que lo hace muy bien, evidentemente. Si no, no estaré ahí. Lo hace fenomenalmente bien y de hecho, pues ahí se ha fijado, ¿no? Esta temporada, agárrense también porque viene otra noticia enorme, ¿no? Esta temporada Álvaro Palazuelos ha decidido muy prontito, un 2 de julio, pues decidía, ¿no? Que su futuro se iba a ir a esta vez de vuelta, ¿no? Al salvaje oeste, íbamos a verle en la segunda división y le vamos a ver, cómo no, ¿no? En el conjunto de Cáceres, patrimonio de la humanidad, un fichajazo tremendo, un proyecto que solo busca la primera FEP, no tiene otro objetivo. De hecho, la temporada pasada con Adrián Alonso, que por cierto era el anterior entrenador de Benicarló, quedaba primero del grupo oeste, 16 victorias y 10 derrotas. Lo que sucede es que una contundente derrota ante la final de campeones, ¿no? Ante Mallorca, La Palma, y ese drama, ¿no? Cayendo en cuartos de final ante el Lobe Huesca, conllevaría la salida del propio Adrián Alonso y del director deportivo Joaquín Rodríguez. Cambio radical, entra Lorenzo Chipi Díaz en la dirección, en los despachos, y entra Jacinto Carvajal, que le recordaréis porque es famoso con el baloncesto femenino y ayudante también en Cáceres, pues entra directamente a asumir la posición de primer entrenador. ¿Qué va a pasar esta temporada? Por lo que deseamos nosotros, ¿no? Que toda Cantabria pues nos unimos, somos todos un poquito de Cáceres esta temporada, nos volvemos verdinegros, ¿no? Esta temporada. La presión social e histórica que van a tener, eso hay que recordarlo, son un contender total al ascenso. Cáceres es una ciudad que ya vivió, yo creo que al menos 11 temporadas en Liga CB, entonces es gente que sabe mucho de baloncesto. Después tengo unas ganas enormes de ver a su perla, ese chico de 16 años, cumplirá 17 dentro de poquito, que se llama Nico Marina, que tiene una pintaza enorme y que Jacinto Carvajal va a tener que juntar ese talento en el base que tiene con Nico Marina con esa presión exterior de tener que ganar. Y después el crecimiento de los rivales, ¿no? Valladolid, Castelló, Clavijo y siempre todo lo que hay ya en segunda FEP. Amador, tremendo lo que nos espera en este proyecto de Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Bueno, sí, después de un año en el que parecía que iban directos hacia el ascenso, ¿no? Otra vez a la vuelta a la primera FEP, pues bueno, al final se torció un poco, ¿no? Además, Cáceres tiene una particularidad, ¿no? Que muchos jugadores de la Liga acaban en Cáceres. Sí, sí. Carlos Toledo salió de aquí, se fue a Cáceres, Fernando Sierra, el año pasado se cortó a Rakocevic y acabó en Cáceres. Bueno, es lo que hay. Este año proyecto renovado. He estado mirando noticias por ahí. El director técnico ya ha reconocido que el equipo va a tener menor presupuesto que los años anteriores, pero que no quieren dejar de pelear por el ascenso, ¿no? Un equipo que, aparte de Palazuelos, pues bueno, con gente de casa, ha hecho para los gallos, digamos, gente que viene de segunda FEP con experiencia, y bueno, apuesta también por mucho jugador joven que ha destacado en algunos equipos de tercera FEP, ¿no? Esperemos que vaya bien, que la presión esa que tiene la afición de Cáceres, que como bien dices, es una afición que sabe mucho, que han estado en ACB, que han estado muchos años en Lepor o Primera FEP, como se llama ahora, y bueno, que les dejen un poco trabajar y que empiecen bien las cosas, que le pongan un poco calma al inicio si no es tan bueno como se espera, y que tengan paciencia, ¿no? Porque aparentemente tiene un grupo joven
que puede dar mucho de sí a lo largo de la competición. Solo hay que dejarles desarrollarse un poquillo. Eso es un poquito de paciencia que siempre cuesta. Y bueno, tengo que contarte que además Cáceres está muy bien, he estado este verano allí y le recomiendo, tiene mucho, por supuesto es patrimonio de la humanidad, el Arco de la Estrella, la concatedral, ¿no? de Santa Y te María o puedes el ir Palacio allí, de los Ángeles. te puedes ir allí y pensar que estás en lo de Juego de Tronos, ¿no? Que rodaron por allí, por aquella zona, mucho Juego de Tronos. A mí me darán mis hijos, pero ahí les tengo. No tanta playa que el verano es para todo y nos encantó Cáceres. Viví una semana buenísima allí y aprendimos muchísimo, o sea que eso le deseo. Amador, para cerrar Por cierto, sí, perdóname, se van de gira por China ahora en pretemporada. No con la plantilla del primer equipo, con todos, porque evidentemente no están, pero como el patrocinador es Extremadura, no sé qué, pues para patrocinar un poco, pues se van de gira por China. No sé si le tocará a Palazuelos, porque iban a incluir a mucha gente de ahí de Cáceres, a 5 o 6 jugadores, y supongo que lo que esté aquí o los que tengan aquí. O sea que igual vemos a Álvaro por China haciendo sus pinitos. Pues mira, es una gran noticia. Mira, ahí me has dado el punto. Amador, para cerrar el capítulo, te decía, me interesaba, fíjate lo que te pregunto aquí. ¿Tiene espacio Álvaro Palazuelos en la primera C? Mira, te lo voy a poner yo fácil, para que no tengas ahí dramas. No quiero que empieces ahora a darle vueltas a si los dos en la categoría de primera C tiene que ser más manejador, mejor defensa y esos rollos de más de entrenador. Te cuento que Álvaro se fue de aquí promediando 18 minutos en 34 partidos para anotar 5 puntos. Así fue su última temporada con Grupo Alega Cantabria. Entonces buscaba, yo creo que otros objetivos, no los encontró en el COP y está encontrando esa fórmula, ¿no? Tanto en Benicarló como esperemos en Cáceres. Y tan otro, ¿no? La dificultad que tienen los dos nacionales para triunfar, ¿no? En primera fe, hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, has mentado a Fernando Sierra, a Alo Marín, ¿no? Que son jugadores tremendamente determinantes en segunda fe, que no logran dar el salto a primera fe para consolidar, ¿no? Ese talento que tienen en segunda. Y después, en general, que la primera fe no regala nada. En el top 20 de minutos de la temporada pasada no hay ni un solo español. Después, si nos queremos meter para ver quién son los primeros españoles, pues tenemos a Mikel Sanz, que le conocemos perfectamente aquí, que viene de Oviedo como uno de los punteros, o José Alberto Pérez, yo creo que es. Y que ya no está. Y que ya no está, por cierto. Y después, pues, para redondearlo, lo que sería en el top 30 de minutos y de puntos dentro de la competición, solo encontraríamos a un veterano de Vietnam como es Víctor Arteaga. Con todos esto, es para que te hagas para que reformules, ¿no? Cómo puede funcionar. ¿Tiene espacio? ¿Y quién dice, no? ¿El Grupo Alega podría tener esos minutos, ese espacio Álvaro Palazuelos? Sí, bueno, yo creo que sí. Al final todo es cuestión de ir adaptándose, ¿no? Estuvo un año con nosotros en el Leporo y bueno, tuvo 18 minutos de media, ¿no? Igual no tuvo esa aportación en anotación que todos hubiésemos querido, pero bueno, a diferencia de Sierra o Alo Marín, que gente que has nombrado, jolín, es que Álvaro es todavía muy joven. Ahora los jugadores, antiguamente con 30 años te retirabas, pero ahora con 40 hay gente por ahí dando el callo. Y en primera fe, que es una competición que en los últimos años cada vez se ha vuelto más competida, más entretenida, con mucho más nivel. Pero bueno, tiene 26 años Álvaro. Yo creo que ahora, pues bueno, que haga una buena temporada y en 1 o 2 años ya veremos a ver qué pasa, porque esto da muchas vueltas. Y yo creo que sí, que es un jugador que puede. En el Grupo Alega o en otro lado, no sé, siempre yo creo que puede tener una oportunidad. Además, además de ser joven, es un jugador que trabaja mucho, porque en verano todo el día está entrenando. Yo este verano está un día con Alex en el Vicente Trueba entrenando a jugadores de aquí de Cantabria que juegan en categorías nacionales. Y ahí está Álvaro Palazuelo, el primero a la hora de salir a la pista, el primero a la hora de tecnificar y el primero a la hora de trabajar. O sea que con la edad que tiene le queda mucho recorrido todavía, tanto en segunda fe como yo creo que en cuanto vaya cogiendo esa experiencia que se va cogiendo con los años y
cuando tenga ese punto de maduración, yo creo que sí que puede volver a la primera categoría. Me alegro muchísimo porque yo también lo espero, que tenga un perfil como Eduardo Durán, mi primo en Fuenlabrada, o Francis Alonso en Movistar Estudiantes. Me encantaría que tuviese un perfil así de jugadores de eso, de en torno a 18 minutos, con balón y capacidad de anotar, pero claro, hablamos de jugadores veteranos, jugadores con un gran cartel, ¿no? En la primera FEP, y yo creo que Álvaro puede aspirar a ello. Le deseamos toda la suerte del mundo y, como os decimos en cada capítulo, todo esto lo sabes porque sigues FCBTV. Hasta la próxima, siempre a más.